la palabra de Dios, cuando habla acerca de este pasaje muy conocido, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadidas serán. Cuando está hablando, retrocedemos unos versículos más atrás, está hablando sobre el afán y la ansiedad, la preocupación de los seres humanos en buscar algo, pero no exactamente en buscar el reino de Dios y su justicia, sino en buscar cosas que le parecen bien. Por ejemplo, ya se acercan las elecciones aquí en Argentina y los candidatos están buscando llegar a la presidencia para obtener poder, fama, plata y fortuna. Eso es lo que está buscando mayormente los gobernantes, o los que llegan a gobernar, o los que aspiran, los que buscan. No buscan beneficiar al pueblo, sino busca su interés es la fama, la fortuna, el poder, el beneficio propio. Pero llegamos aquí a la palabra de Dios cuando el Señor nos dice a nosotros qué debemos de buscar. Y he visto en el griego cuando dice Basileia Tudeu, ¿qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios. Y cuando el Señor también empieza a predicar, porque dice el reino de Dios se ha acercado, porque la gente no lo podía ver. Y porque dice también más buscar, si Dios está allí, si el Señor está allí, para poder entender cuando el Señor dice más buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, pero si Dios está allí, ¿por qué dice hay que buscar? Y cuando llegaba a mi reflexión decía, el que busca algo y está buscando con esmero lograr algo es porque le interesa, ¿verdad? Porque le interesa. Los candidatos, las personas buscan lograr algo porque le interesa y se empeñan por lograrlo. Y el Señor está diciendo ahí, mas buscad, interésate en el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, está hablando el poder de Dios. El poder de Dios que lo busque, que nos interesemos en hacerlo parte nuestra. Y cuando habla del reino de Dios, está hablando el gobierno para nuestras vidas. Y estábamos buscando bien concentrados, ¿no? Cantando la última alabanza que nos mueve el corazón, que nos conmueve, pero yo estoy seguro que el que lo escribió tenía esa intención. Cuando decía, yo te busco, yo tengo el interés, Señor. El interés de que gobierne mi vida. Y cuando hay ese interés de que gobierne el Señor nuestra vida, el Señor empieza a reflejarse. No solamente en el momento que cantamos, no solamente en unos momentos estar aquí en la iglesia, sino en todo instante. Por eso que el Señor decía, mas buscar, primeramente, en primer lugar, busca en primer lugar que el Señor gobierne tu vida. El Señor narra sobre la moneda perdida cuando una mujer dice pierde una moneda, se esmera por buscarla. Le interesa esa moneda y la busca y remueve todo porque quiere encontrarla, y cuando la encuentra se alegra, se regocija. Entonces el Señor estaba interesado en conseguir la moneda. Entonces el Señor nos llama y dice, busca primeramente el reino de Dios, interésate y cuando lo encuentres regocíjate. Y deja que el Señor gobierne tu vida, y cuando el Señor gobierna tu vida te va a dirigir en las decisiones buenas. No te va a llevar a buscarlo a Dios en un boliche, no te va a llevar a buscarlo a Dios en un cigarro, no te va a llevar a buscar a Dios en las cosas que no competen a la realidad de Dios. No te va a llevar a buscar en los amigos, hablando cosas que no son de parte del Señor, sino te va a llevar a buscar la presencia de Dios. Y cuando buscamos la presencia de Dios es cuando nosotros entendemos el significado de lo que decía el Señor. Interésate en el reino, interésate en el Señor de señores, interésate en que Él gobierne tu vida para que la luz se transmita a la gente,
para que la gente pueda ver el testimonio en tu vida, para que la gente pueda ver la gloria de Dios en tu vida, para que cuando dobles tus rodillas personalmente, cuando tengas algo que hacer, le digas, Señor, gobierna mi vida. Voy a tomar una decisión, Señor, gobiérnala y contrólala, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice el Señor. Y cuando se oye la voz, cuando se obedece, es que verdaderamente se ha permitido que el gobierno de Dios esté en nuestras vidas. La vez pasada compartí acerca de la oración cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando dice, venga tu reino, venga tu autoridad, venga tu poder sobre mí, para que yo pueda hacer lo que tú quieres que haga. Y cuando entendemos este significado verdadero de interesarnos en Dios, interesarnos que nos gobierne Dios, ¿sabes qué? Va a haber prudencia al hablar, va a haber bendición en nuestros pasos, vamos a poder entender al que nos rodea, vamos a poder orar por nuestro enemigo, vamos a poder abrazar a nuestro enemigo, vamos a poder bendecir a nuestro enemigo, vamos a poder bendecir a los que nos rodean y vamos a poder transmitir la gloria de Dios en nuestra vida, y nuestros vecinos van a ver la gloria de Dios en nuestra vida cuando nosotros permitamos que Dios gobierne como Él lo quiere. Yo te busco, Señor. Bonita alabanza. Pero el Señor dice, buscad primeramente el reino. Que gobierne, ¿qué? Controle tus emociones. ¿Cuáles son tus impulsos? Que gobierne cómo te portas como hijo, como esposa, como esposo, en tu familia. ¿Cuál es tu reacción? ¿Está gobernando el Señor? ¿Está controlando tus emociones? ¿Está controlando tus labios? ¿Está controlando por dónde caminas? Y el Señor dice, tienes que buscar el reino de Dios. Porque si no pasa eso, tienes que interesarte en el reino de Dios para que pueda lograrse en tu vida y controlar lo que Dios quiere controlar. Para que puedas dar el testimonio de que sois un hijo mío, de que eres un hijo mío, de que la verdad está en ti, y de que el interés en mi presencia está en ti, y de que la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Pero hay que buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando dice, y su justicia, y lo recto que es el Señor, lo grande, las cosas que el Señor hace correctas, lo entendemos. Lo que el Señor, las decisiones que toma el Señor con nosotros lo entendemos, que a veces nos vamos equivocadamente y el Señor dice, no, ahí no es, aquí, por aquí tienes que caminar. Y no reniegas, y no dices, ¿por qué, Señor? Es que el Señor te está poniendo y te está probando para que hagas la voluntad de Él. Y sabe que cuando los hijos del Señor hacemos la voluntad, nos sujetamos a Él, todas las cosas van a ser añadidas. No solamente lo material. Dice, y estas cosas serán añadidas. Y cuando habla la palabra de añadidura, dice aumentar de lo que tienes. Te va a aumentar, porque cuando habla de una añadidura, es que te va a aumentar de lo que ya tienes. Y cuando uno no busca, no se interesa en Dios, no lo puede percibir. Y muchas veces se siente solo. Y muchas veces no entiende que Dios está ahí. Muchas veces reniega, Señor, ¿por qué me has dejado? Y aquí me viene a la mente una ilustración cuando dice un hombre está caminando, los pastores lo saben, caminando por la playa y dice que sueña que ve dos huellas, dos pares de huellas, pero luego más adelante desaparece un par de huellas. Y es ahí cuando él le reclama y le dice, Señor, aquí es el momento que tú me dejaste, porque aquí están mis huellas. Y el Señor le dice, no, esas huellas no son tuyas. Esas huellas son mías. Cuando tú te caíste, yo te levanté y te llevé. Y cuando tú te caíste, yo te levanté. Y esa es la misericordia de Dios, hermano. Que la misericordia de Dios da oportunidad. Muchas veces nosotros los seres humanos cancelamos, decimos ya no hay oportunidad. Pero el Señor de oportunidades que da a todos. Oportunidad para acercarnos a Él, oportunidad para dar el testimonio de lo que Él espera, oportunidad para mostrar a la gente que lo que predico lo vivo, oportunidad para transmitirle al pueblo de Dios lo que vivo es lo que es el Señor, lo creo al Señor que es real.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando la justicia de Dios, el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, cuando nosotros estemos allí interesados por el Dios Altísimo, doblando nuestras rodillas, la gloria de Dios se va a manifestar en las áreas, en los ministerios, en todo se va a manifestar el Dios Altísimo, porque allí está el Señor. Y nosotros muchas veces con nuestras ofensas, con nuestras faltas, con nuestra debilidad, nos desviamos y opacamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el Señor Jesús habla aquí en su palabra. Estás afanado, preocupado en los problemas, en las cosas que hay que comer, que hay que vestirse, las cosas suben y así estás preocupado y distraído. El Señor dice, no te distraigas en esas cosas, interésate en mí. Y cuando te interesas en mí vas a recibir mi presencia, vas a recibir añadiduras de lo que tienes. Imagínate lo que dice el Señor. De lo que ya tienes, y muchas veces se oculta lo que el Señor tiene para nosotros, se oculta, ya no lo vemos, pero ahí está. Y el Señor dice, allí está, lo tengo para ti, pero interésate en mí, interésate en mí, búscame temprano, como hay una alabanza, temprano yo te buscaré, búscame, dobla tus rodillas, hónrame y te honraré. Y es el Señor de señores el que habla a través de su palabra, hermanos, que dice que tenemos que buscarlo. Y la iglesia de Liniers empieza el despertar el fuego del Señor. Empieza la gloria del Señor en nuestras vidas, cuando nos interesamos. El Señor Jesús dice, interésate primeramente en mi reino. El Rey de Reyes dice, interésate en mi reino. Y cuando estés parado aquí, mi gloria se va a ver para el pueblo. Y cuando estés dirigiendo la obra del Señor, mi gloria se va a ver para el pueblo. Y cuando hagas la voluntad mía, mi gloria te va a manifestar en tu vida. Y muchas cosas, señales, prodigios y milagros habrán cuando buscamos el reino de Dios, cuando nos sujetamos al reino de Dios, cuando dejamos que el poder de Dios nos dirija. Que lo que le decimos, Señor, eres rey muchas veces, pero en realidad no le permitimos reinar en nuestra vida. Y es ahí cuando el enemigo viene y nos zarandea, nos tira. Pero cuando dejamos su lugar al Dios Altísimo, no hay nada que nos conmueva, no hay nada que pueda mover nuestra vida. El Señor empieza a construir nuestra familia, si se quebró en un momento, empieza a restaurarla, empieza a edificarla, empieza a levantarla, porque el Señor ha venido a dar vida y vida abundante. El Señor ha venido a dar vida victoriosa, el Señor ha venido a bendecir a sus hijos, el Señor ha venido para que todos los que crean en Él tengan bendición y vida eterna, y su familia también. Dejemos pues, hermanos, que la gloria del Señor se ve en nosotros, dejando que el gobierno de Dios esté en nuestra vida. Y cuando el gobierno de Dios esté en nuestras vidas, hermanos, se va a ver con nuestro ejemplo, se va a ver con nuestra vida, se va a ver con nuestra puntualidad en la iglesia, porque muchas veces, como escuchaba el pastor el domingo, escuchar quién va a predicar y porque va a predicar tal persona voy a ir, o porque va a predicar no voy a ir. Busca primero el reino de Dios, el gobierno de Dios. Cuando se interesa en la persona, ¿quién voy a escuchar? No está interesado en el reino de Dios, está interesado en la persona. No está mirando, poniendo sus ojos en el Señor, está poniendo sus ojos en las personas, está mirando a la gente que le rodea. Pero cuando mires a Dios vas a permanecer como puesto en la roca que es Cristo, nada te va a mover. Cuando mires al Señor vas a estar en la roca y nada te va a mover porque has puesto tu fe en Jesús, porque tu fe está en Cristo Jesús y estás haciendo su voluntad y estás permitiendo que Dios gobierne tu vida. Y muchas cosas el Señor tiene preparadas para nuestra vida. En el versículo 34, termino con esto: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán.
Basta cada día su propio mal. Cada día trae su propio mal si nosotros no dejamos que el poder de Dios esté en nuestra vida, que el gobierno del Señor esté en nuestra vida. Cada día vendrá mal. Pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, ¿por qué este día que viene es mal? Tengo problemas con la familia, me falta la economía, tengo problemas financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos ahí. Pero el Señor dice, busca mi gobierno. Y cuando busque mi gobierno, yo voy a ordenar tu casa. Yo voy a ordenar tu negocio. Yo voy a ordenar tu ministerio. Yo voy a ordenar todo lo que hagas en esta tierra, lo voy a ordenar. Pero deja que yo tome mi lugar. Deja que tome el lugar que me corresponde. Y el problema es que tenemos que batallar cada día. Interesarnos en el Señor. ¿Cuánto nos interesa el Señor? ¿Cómo lo ponemos al Señor primeramente? Porque muchas veces podemos poner primeramente la esposa, podemos poner primeramente el internet, ahora en estos tiempos, podemos poner primeramente el trabajo, podemos poner primeramente el dinero, podemos poner muchas cosas primeramente, y menos el gobierno de Dios. Pero cuando busquemos primeramente el gobierno de Dios, veremos lo que el Señor hace en nuestra vida. Y el Señor le decía al pueblo de Israel, probadme y verás quién soy yo. Y el Señor le dice al pueblo de Dios ahora, pruébame y vas a ver quién soy yo. Y lo experimento cada día, hermano, en la gloria del Señor. Y es maravilloso cuando buscamos al Señor. Es maravilloso porque en nuestro interior corren ríos de agua. En nuestro interior empezamos a depender quién es el Señor. Y vemos la gloria del Señor. Y vemos lo que se empieza a añadir en nuestra vida. Vemos lo que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Vemos lo que el poder de Dios hace. Deja mi hermano, mi hermana, al gobierno del Señor. Y vas a ver. Y especialmente a los ministros del Señor, a los pastores de la iglesia. Y se van a ver milagros y cosas hermosas que se van a transmitir y se van a reflejar para el pueblo de Dios y para nuestra familia. Va a haber sanidades donde vemos hermanos que estén enfermos y vamos a ver la gloria del Señor porque el Señor se manifiesta, hermanos, y hay sanidades y lo creo. He visto en mi vida muchas sanidades que el Señor lo hace. Y que no solamente vamos a tener la lista de hermanos enfermos, sino que vamos a tener al Señor ungiendo a sus siervos aquí adelante, orando y bendiciendo con sanidad a muchos de ellos. Y ahí está la gloria del Señor, con amor y bendición para todo el pueblo. Quiero orar. Padre bendito, la honra y la gloria sea a ti, Señor. Son palabras sencillas, Señor, pero con el corazón, obedeciéndote, Señor, a lo que has puesto en mi corazón. Obedeciéndote, Señor, a lo que tú tienes para hablar a este pueblo y aún para hablar a los pastores. Obedeciéndote, Señor, hablar, Señor, en tu nombre. Y lo hablo, Señor, porque tú tocas mi corazón. Y porque estoy esforzando y buscando, Señor. Y sí se puede, Señor. Sí se puede. Haz que mis hermanos, Señor, busquen el gobierno tuyo, Señor. El testimonio llegará a mucha gente. Gracias te doy en el nombre de Jesús por darme esta oportunidad.